días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida. Son las 7:07 de la mañana, en este miércoles en el que de manera normal tenemos dedicado el programa a explicarte la relación o platicar acerca de temas que tienen que ver con el manejo de las emociones y la nutrición, en esta estrecha relación que a veces hay pacientes que piensan que no existe. ¿Y qué creen? Sí existe. Y bueno, antes que nada, antes de empezar el programa, dar las gracias a todos los que están atrás del micrófono, a Toño en los controles, Rosy en la producción, César en las cámaras. Muchísimas gracias por poder hacer que este programa exista. Y les platico que el día de hoy vamos a hablar, como todos los días, de un tema muy interesante, de un tema que ya tocamos con anterioridad, pero ahora lo vamos a tocar como desde una perspectiva diferente. Vamos a hablar acerca de cuando la comida se vuelve una obsesión. Vamos a hablar con una especialista en salud emocional que nos va a ayudar a platicar un poquito acerca de este tema interesante que se llama ortorexia. La ortorexia es un tema que vamos a decir que durante los últimos años se pensó que no existía. Es un término, digamos que relativamente nuevo, que se ha estado como, digamos que transformando a través de los años, porque es un tema que habla acerca de la obsesión de ciertas personas con el consumo correcto de los alimentos, pero no solo con respecto al consumo, sino a cómo se preparan, y es una situación en la que algunas personas se meten, vamos a llamarlo por decirle de alguna manera, y bueno, está dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Les voy a platicar que los trastornos de la conducta alimentaria pueden abarcar, por ejemplo, la anorexia o la bulimia o los atrancones. Esos serán los típicos problemas que se podían relacionar con trastornos que tuvieran que ver con la conducta, que digamos que nacen de una ramita de los trastornos obsesivo-compulsivos, pero ahora ya está acuñado el término que se llama ortorexia nerviosa, que está relacionada con la preocupación extrema o búsqueda de la salud centrada en comer lo más sano posible. Consiste en una como obsesión y preocupación, pero desmedida por lo sano, lo natural o lo biológico, que por supuesto va a llevar al paciente a consumir exclusivamente alimentos que sean ecológicos, libres de componentes transgénicos, ¿no? O cosas artificiales o pesticidas o herbicidas. En las sociedades desarrolladas, en las que el problema no es la falta de alimentos, sino el exceso, cada vez hay mayor incidencia de estos trastornos de la conducta alimentaria. La ortorexia nervosa, que se llama, parece no afectar a los sectores marginales, sino más bien al contrario, más bien va a afectar a un tipo de población que tiene acceso a alimentos, digamos que más caros o más difíciles de conseguir, ¿no? Y entonces este término fue acuñado por un médico que se dedicaba a la medicina alternativa. El nombre del médico es Steven Startman, y él también empezó a darse cuenta que algo raro estaba pasando en él, porque estaba empezando a tener, digamos que, conductas que lo estaban llevando a tener consumos irracionalmente sanos, ¿no? Y entonces empezó a investigar un poquito y se dio cuenta de que era un problema que iba mucho más allá de lo que, digamos que ya empezaba a ser un problema, ¿no? Entonces, las personas que padecen ortorexia, les decía que se preocupan en exceso por la calidad de los alimentos, y no solo por eso, sino el cómo prepararlos, es decir, que tienen que ser por ejemplo, en envases que sean no de plástico, sino de cristal, el tipo de cocciones, ¿sí? El tipo de selección de alimentos, y entonces empieza a ser un problema obsesivo. Por supuesto que no tiene nada de malo el pensar en ser digamos que cuidadoso en la selección de alimentos y cuidadoso en el cómo los procesas y cuidadoso en el tipo de envases que los usas. Ese no es el problema. El problema es que tu vida se empiece a centrar en eso, y entonces empieces a tener una especie de... te empiezas a meter en una especie de burbuja en la que no cabe nada más que lo que tú dices y lo que tú piensas que es saludable,
¿no? Y el problema es llevarlo al extremo, como en muchas ocasiones otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el día de hoy, a partir del siguiente bloque, vamos a estar platicando específicamente de cuáles son los límites de ser saludable y cuándo deja de ser saludable el estar pensando todo el tiempo en serlo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con la primera sección. Si nos vamos, bueno, les voy a platicar que traigo una revistita, bueno, traigo varios días con ella, que es la revista de febrero, es la revista del consumidor de febrero, que viene con el título de Alimentos para, así llaman, Alimentos para diabéticos, y tiene una infografía completitita de toda la información acerca de los alimentos que se ostentan como si fueran alimentos light o sin azúcar y que en realidad no lo son, ¿sale? Y cuáles sí lo son. Está muy padre la revista de este mes, así es que se las recomiendo. Y además viene con un calendario que le llaman el calendario vital, que viene con, digamos que unos círculos de cuáles son las frutas y las verduras de temporada. Y entonces, para los que están viéndolo a través de la pantalla, a través de YouTube, aquí lo tienen, es un círculo bastante grande, está muy padre, donde vamos a tener cuáles son las frutas y las verduras de temporada, que bueno, pues van a tener un mejor precio. Y para que nos empecemos el día, vamos a darles una receta rapidísima de alimentos de temporada que les puede ayudar para comenzar el día. Entonces, según este calendario, las frutas y verduras de temporada. Una de las frutas de temporada sería la fresa, y para nuestro licuadito del día de hoy vamos a utilizar taza y media de fresas. Vamos a utilizar también 6 hojas, que según este calendario también es de temporada, que son las acelgas. Vamos a ponerle media taza de agua fría, 3 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharaditas de jengibre fresco y rallado, una mini cucharadita de miel de agave y unos cubitos de hielo. Lo licuamos y esto nos va a alcanzar como para 2 personas. Quiero aprovechar el tiempo para mandarle un saludo a mi mejor paciente, que se llama Juan Carlos Lúa. Espero que te vaya muy bien en tu presentación de lípidos el día de hoy. Así es que bueno, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer. Estás escuchando Nutrición y Vida el día de hoy con el tema de ortorexia. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de un tema muy interesante que es la ortorexia, que yo les mencionaba que ya en alguna ocasión habíamos platicado de él, pero hoy vamos a platicarlo como desde una perspectiva diferente. Si te interesa el tema, vamos a tener una experta. Tenemos a Angélica Pérez en la línea. Ella es maestra en educación y además fundadora de CAITAD, consulta y asesoría integral para los trastornos de anorexia y bulimia. Si quieres comunicarte, puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883, la línea nacional sin costo 01800 727 5420. Ya está el WhatsApp listo, las manos de Rosy Muñoz, para que nos mandes cualquier tipo de duda, comentario o lo que quieras saber a través del 333 822 3208. El chat ya está abierto también, www.radiomujer.com.mx. Está abierto también el correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx, y también puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter @nutricionvida11 con número, ¿sale? Y bien, ya tenemos en la línea a Angie. Perfecto. Hola. Angélica, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias, Angie, por haberte dado el tiempo de compartirte con nosotros. Yo sé que estas horas de la mañana son medias complicadas, pero créeme que es información que estoy segura que le va a ayudar a más de un radioescucha. Angie, antes de irnos al corte, yo les platicaba a los radioescuchas que la ortorexia es un término, digamos que relativamente nuevo, y que se da solamente o pareciera en ciertos sectores de la población. ¿Qué puedes platicarnos acerca de este término acuñado que se llama ortorexia? Bueno, yo creo que efectivamente, como lo mencionas, es un concepto relativamente nuevo y tendrá quizás cuestión de 4 o 5 años que ha empezado pues a dársele mucho mayor énfasis a esta cuestión de la alimentación saludable, pero en el concepto de la ortorexia, pues esta búsqueda de consumir productos consumir productos que no contengan
pues en algunas ocasiones ya llega al extremo de nada de fertilizantes y químicos, etcétera, pero pues se ha vuelto un problema de salud, precisamente porque se vuelve una obsesión estar buscando este tipo de productos y en algunas ocasiones se deja de alimentarse adecuadamente cuando no se tienen este tipo de productos. Es decir, existen ciertos riesgos de empezar a hacer las cosas así, digamos que llevadas al extremo, como por ejemplo el dejar de consumir alimentos en la cantidad suficiente, ¿no? Sí, claro. O sea, ya el mismo término ortorexia nos está hablando de un problema, ¿sí? Ya no solo es esta cuestión del cuidado de nuestra salud, de nuestra alimentación adecuada, sino que precisamente ortorexia está muy relacionado con un trastorno, ¿sí? Que está vinculado a la alimentación y se convierte pues en un trastorno en el momento en que la persona deja de hacer su vida cotidiana, su vida normal, en este caso en cuestión alimentaria, por una búsqueda desmedida o con un grado muy alto de obsesión por consumir este tipo de productos. Entonces, pues bueno, ya cuando hablamos de ortorexia, pues hablamos de la persona que busca estos productos orgánicos, estos productos sin conservadores, sin fertilizantes, pero que además, bueno, su vida gira en torno precisamente a esa búsqueda de esos productos. Es decir, se sale ya de la normalidad, por eso es que hablamos de trastornos, porque se sale de lo normal, de lo que la mayoría de la población consume y lo hace de manera obsesiva. Con una finalidad, muchas veces su finalidad, dicen, es que me quiero alimentar saludable, pero pierden ese rumbo de la alimentación saludable y entonces terminan haciendo cosas que atentan contra la salud. Ahora, Angie, ¿cómo definir esta delgada línea entre estar tratando de ser saludable y elegir las cosas de mejor manera y no serlo? Porque yo estoy segura que más de un radioescucha, así como que se le está prendiendo el foquito y dice, ¡chin! Yo soy de los que no come azúcar, yo soy de los que anda buscando sin pesticidas, yo soy de los que anda comiendo verduras, a lo mejor soy el raro y a lo mejor estoy siendo obsesivo. ¿Sería esto así, Angie, o cómo poderles ayudar para definir en qué momento deja de ser saludable esta situación? Sí, mira, yo creo que vamos a encontrar incluso en nuestros radioescuchas dos líneas, ¿no? Uno que pueda darse cuenta y decir, creo que algo está pasando entonces con mi forma de comer, u otra que es cuando precisamente está el trastorno, que lo que hacen es justificar esta condición y decir, bueno, no, yo no estoy mal, yo solo busco este cuidado de mi salud y en realidad lo están descuidando. Entonces, esa línea delgada está precisamente en que, bueno, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar no gire en torno a este punto. O sea, ya cuando la persona precisamente su vida la va a girar en torno a esto, en todos los sentidos, estás en una comida con amigos y está hablando de productos naturales, estás en una reunión de trabajo, estás en el mismo trabajo y a todo mundo le estás platicando, o sea, no dialogas de otro punto que no sea pues ya ahí aunque no se acepte y aunque haya una negación tremenda, pues hay un problema, porque se nota, es evidente que la vida de la persona pues está girando en torno a este tipo de consumo. Y que bueno, en la sociedad en la que vivimos es complejo, no es tan fácil estar consumiendo productos libres de pesticidas, de fertilizantes, de cualquier pues producto que incluso se le llega a llamar por parte de quienes viven con estos problemas como productos tóxicos. Bien, ahora Angie, ¿qué podrías decirnos acerca de especie de miedo
que empieza digamos, a llenar la vida de esta persona, porque pues una cosa es ir eligiendo lo más que puedas, pues ok, las cosas orgánicas, ir eligiendo alimentos naturales y no procesados, pero otra es que si el día que me como algo que está fuera de mi plan, pues me da miedo, ¿no? ¿Esta sería otra de las características a observar en pacientes como esto o no necesariamente? Sí, y no solo es este como producto que me comí, en la mayoría de las ocasiones, como está relacionado con trastornos de conducta alimentaria, más bien restringen el alimento, es decir, dejan de alimentarse si no tienen a su alcance este tipo de productos. Entonces, la parte afectiva, la parte emocional, ahí está, la persona vive o puede estar muy estresada por no tener a su alcance ese tipo de productos. En algunas ocasiones viven muy enojados porque obviamente lo que tenemos en la mayoría de nuestra sociedad pues no son este tipo de productos, ¿no? Que actualmente pues hay una búsqueda importante en nuestro país de cambiar los hábitos alimentarios por unos hábitos donde haya mayor consumo de frutas y verduras, que es importante, sí, pero sin que llegue a esta obsesión, ¿no? Yo creo que ese es el concepto clave, la obsesión que tiene la persona por el consumo de este producto y que la lleve a restringir alimento porque no tiene al alcance estos alimentos. Los que haya elegido para seguir ese plan de alimentación. Ahora, Angie, ¿hay una especie como de lista o de síntomas que pueda empezar a presentar una persona que pudiéramos como nombrar para que si alguno de los radioescuchas pues se siente identificado con esto, pues busque ayuda, ¿no? ¿Habría algún tipo de listado? Pues hay una serie de características que son como características iniciales, podríamos llamarle de alguna manera, donde pueden ser un foco rojo para decir, pues creo que me estoy preocupando de más, y algunos de ellos están precisamente en lo que he mencionado, el empezar a veces hay quien dice es que soy vegetariano o decidí a partir de ayer ser vegetariano y ya no consumo este tipo de cosas, pero no hay un grado de convicción, incluso no hay un grado de conocimiento al principio, claro, sobre pues lo que puede implicarle en su salud la falta de algún tipo de alimento. Perfecto. Angie, te voy a invitar a que te quedes con nosotros, regresando del corte, a seguir platicando acerca de este tema importante que es la ortorexia. Recuerda que nos escuchas en el 1040 de AM en Radio Mujer Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de este término relativamente nuevo que se llama ortorexia, que les platico, ya no les dije, lo traigo por aquí ya muy estudiadito, ¿eh? El término se divide entre los términos ortos, que significa correcto, y orexis, que significa apetito, que es la ortorexia, pues les decíamos que es un cuadro obsesivo compulsivo que va a describir una extremada apetencia y selección de alimentos considerados, ojo, considerados, no necesariamente que lo sean, considerados saludables por el individuo. Quiere decir que aquí hay un tema importante que tratar, ya que existe una especie de filtro que cada uno de nosotros nos ponemos enfrente, o una lente especial que usamos para ver el tipo de alimentación que vamos a llevar, y no necesariamente porque esta persona piense que es saludable lo va a hacer, ¿no? Entonces quisiera, Angie, que ya la tenemos nuevamente en la línea, Angélica Pérez, psicóloga y maestra en educación, que nos estaba platicando acerca de este concepto. Nos estabas hablando, Angie, acerca de las posibles características que nos pueden hacer prender el foquito rojo. Yo quisiera que nos platicaras también acerca de este especie de como de filtro mal puesto que los pacientes con este trastorno van a tener. Sí, mira, voy a ejemplificarlo. Más de alguna ocasión hemos escuchado o hemos visto a una persona, por ejemplo, con anorexia, ¿sí? La persona con anorexia normalmente dice: es que tú no me ves como yo estoy, y es que yo estoy gorda o estoy gordo, y nosotros a vista
sin ni siquiera ser un especialista, pues te das cuenta que la persona bajó de peso de forma repentina, que está extremadamente delgada, que está deteriorada, que su color de piel se ha modificado, etcétera, sus estados de ánimo. Es exactamente lo mismo lo que sucede en el caso de la ortorexia, nada más que en este punto pues está con este filtro del que hablas tú, en el sentido de que, okay, yo digo que esto es saludable, pero muchas veces ni siquiera está avalado, ni siquiera está revisado por un especialista en el tema, en el tipo de alimentación saludable. Entonces, es verdad, muchas veces la persona leyó en internet, leyó algún libro que quizás en algunas ocasiones está escrito también, como estos libros que salen de muy cotidianos del cuidado de la salud, pero que muchas veces el que lo escribe ni siquiera es un especialista, ¿no? Entonces la persona pues va haciéndose un cuadro de ideas, algunas ocasiones irracionales, con conceptos también en ocasiones equivocados con respecto a lo que es una alimentación saludable, una alimentación correcta, y entonces la persona con un problema ya de este tipo determina que cierto producto no es saludable por X o Y razón. Y esto es muy común, ¿no? O sea, la persona que ya está con el trastorno, que ya empieza a tener este tipo de características obsesivo-compulsivas en relación a la alimentación saludable, siempre va a encontrar una razón que ante los ojos de los demás pudiera parecer válida. No siempre, y no todo el mundo nos podemos dar cuenta que bueno, tiene razón, está queriendo alimentarse de forma saludable. Entonces, sí, la persona va a buscar la manera incluso de convencer a su entorno que lo que está haciendo es lo mejor. Incluso en algunas ocasiones también se da una cierta forma de querer convencer a su entorno también de querer alimentarse de esa manera, pero no están guiados, no están orientados por un especialista de la nutrición que pudiera precisamente explicarles los riesgos de dejar de alimentarse porque no hay ese tipo de productos, o incluso de la combinación del tipo de alimentos para obtener energéticamente, para obtener los requerimientos nutricionales necesarios para un rendimiento cotidiano. Claro, o sea que nos estamos encontrando ante pacientes que van a compartir, digamos, que características con los pacientes que viven con anorexia, ¿no? Son así como que muy... con otros trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, la ortorexia viene ya en el DSM-5, contemplado dentro del rubro de trastornos de conducta alimentaria. Platícanos, Angie, ¿qué es el DSM-5, por favor? El DSM-5 es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, digámoslo de alguna manera, que es el que rige en algunas ocasiones en la parte médica, psiquiátrica, psicológica, algunos diagnósticos de unas problemáticas relacionadas incluso como estas, ¿no? Del área de la alimentación, y que encontramos varias, entre ellas la ortorexia. Ahora, Angie, ¿qué puedes platicarnos acerca de la, cómo llamarle, prevalencia que existe en México acerca de esto? O sea, ¿qué tan frecuente es encontrarlo? En tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? Mira, Luisa, datos estadísticos como tal, lamentablemente en este rubro no los hay. Así específicamente, sí ha aumentado los últimos años. Puedo compartírtelo un poco más desde la consulta en la asociación, desde la consulta privada. Se ha aumentado el tipo de personas, no tan frecuente como los otros trastornos, pero definitivamente en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años en México, a la par de los otros trastornos, pues este también se ha sido un poquito más frecuente encontrarlo. No igual que los demás, pero sí ha aumentado pues esta obsesión por la alimentación saludable. O sea, pues te la diría entre comillas saludable, porque muchas veces hay un desconocimiento tremendo
sobre las repercusiones que puede traer en la vida de la persona este tipo de decisiones, porque sí quiero aclarar, a diferencia del trastorno de anorexia, este es un trastorno donde hay una decisión de por medio. En anorexia no, cuando la persona se da cuenta pues ya está en el problema. Aquí no, aquí es una decisión de alimentarse saludablemente en un primer momento, pero también ya la parte que hay como el no darse cuenta es cuando ya esto se volvió obsesivo, donde ya mi vida no puede funcionar si no es en base a todo eso. Así que estamos hablando acerca de que el tratamiento que van a llevar, el diagnóstico de una anorexia, el diagnóstico de una ortorexia son completamente diferentes, y creo que la palabra clave es esta, ¿no? La decisión. Sí, claro. Sí, porque, o sea, obviamente ya cuando está el trastorno, pues a lo mejor dicen, no, es que no decidí ser una persona con ortorexia, pero definitivamente la decisión de empezar a alimentarse de esa manera y la obsesión por hacerlo de esa manera, pues es una decisión de la persona, y que precisamente para el tratamiento, pues lo primero que se tiene que asumir es la responsabilidad individual, ¿no? De optar por este tipo de alimentación, y en qué momento perdimos ese rumbo de lo saludable a lo obsesivo compulsivo. Bien, ahora Angie, ¿en qué tipo de pacientes se da? ¿Es más común en hombres o en mujeres, en personas adultas, en adolescentes? ¿Qué es más común? Bueno, en el rubro que yo he encontrado es un poquito más en adultos jóvenes. Hablamos de personas mayores de 20 años, menores a 30, que son los que más comúnmente encontramos, un poco más en mujeres. Obviamente también está de por medio, de forma implícita, esta cuestión del cuidado, de la belleza, del cuerpo, de todos esos factores que están relacionados con los trastornos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían esas razones por las cuales este trastorno se da? O sea, ya estoy aquí, ya me di cuenta que me está pasando esto, ya sé que voy a tener que llevar un tratamiento, pero ¿cuáles serían aquellas razones por las cuales alguien puede caer en esto? Mira, yo creo que muchas veces las personas empiezan a documentar, se empiezan a leer y empieza a generar miedo a algunas cosas que leemos. Lo cierto es que ya ahorita tenemos tanto acceso a la información que a veces no sabemos cómo digerir, cómo asimilar, cómo entender cierto tipo de información que encontramos. Entonces, si alguien ya escribió y está en las redes, en el internet, un documento sobre, no sé, el uso de pesticidas y las consecuencias en el ser humano, por ejemplo, que se habla de cáncer, que se habla de otras problemáticas de salud, pues les causa miedo, ¿no? Sí, exactamente. Bien, voy a pedir, Angie, vamos a quedarnos con esto. Regresando al corte, seguimos platicando acerca de ortorexia. Estás en el 1040 de AM. Regresamos. (7:50 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, ya llegando al último bloque en el que estamos platicando acerca de cuáles son los, vamos a llamarles así, factores de riesgo para el que se detone esta enfermedad que se llama ortorexia. Angie, nos estabas diciendo que a través de esta como sobreexposición a información, puede ser que algunos pacientes, al estar leyendo todas estas posibles cosas que nos pueden pasar en la utilización de transgénicos y pesticidas y quién sabe cuánta cosa se dice en internet, pues entonces empiece a crear una especie de miedo, y entonces empiezo a decidir hacer las cosas diferente de como las hago. ¿Qué más puede ser un factor de riesgo? Mira, yo creo que ese miedo que la persona puede presentar de una forma ya desmedida, aunado a que muy probablemente la personalidad de estos sujetos, de estos individuos, tienden a una personalidad obsesiva. Yo creo que hay algunos factores psicológicos que favorecen precisamente el que este tipo de problemáticas se esté presentando. Entonces, a veces este exceso de información que puede tener la persona, aunado a ese trastorno obsesivo compulsivo, pues entonces se convierten en dos
dos combinaciones poco favorables para la persona. Eso por un lado. En algunas ocasiones también el contexto en el que nos desenvolvamos, a veces puede haber contextos en los cuales también favorece esta preocupación, esta obsesión por lo natural, por lo saludable, por lo libre de todo contaminante aparentemente, ¿no? Entonces, esos factores pueden ser también parte de lo que favorece no solo el que se presente, sino también el mantenimiento de la enfermedad. Aquí es importante aclararlo. El contexto social a veces en el que se desenvuelve la persona puede favorecer muchísimo el que siga presentándose el problema, el que permanezca ahí y pues dentro de la misma sintomatología que presenta la persona de esta preocupación por pues que pueda haber como también en el entorno personas como afines. Este es otro punto, ¿no? Donde empiezan incluso a hacerse clubs, empiezan a visitarse cierto tipo de restaurantes, etcétera. Eso también son elementos que pueden favorecer la obsesión enfermiza, así es, por el consumo de alimentos saludables. Ahora, te pregunta Salvador Díaz de la colonia San Juan Bosco, dice, peso 60 kilos, mido 1,72 y tengo 15 años pesando lo mismo y dejé la carne. ¿Se considera ortorexia? No, no necesariamente, o sea, esto es importante, o sea, no podemos hacer como un diagnóstico de porque la persona decidió no comer carne, tiene una condición de ortorexia, no, definitivamente, porque también puedo hablarte de personas que son vegetarianas o lacto-vegetarianas y son personas que viven muy saludables en el sentido de que han aprendido y que han sido orientados por especialistas para un consumo equilibrado. El quitar la carne no nos hace una persona con ortorexia, ¿sí? Eso sí lo quiero aclarar, porque pues atrás de la carne hay muchos mitos, hay muchos como información miedos. Como muy encontrada, ¿no? Entonces no, para nada, estamos hablando precisamente de que es una obsesión, o sea, dejar la carne no es una obsesión, ¿no? Ahora, Claro, creo que valdría la pena, Angie, platicar acerca estuve yo buscando un poco de información y me di cuenta que existe una especie de tabla que es guía para saber, es un cuestionario, ¿no? Para saber si hay un foquito rojo que prender o no y pedir ayuda, ¿no? No sé si lo tengas tú a la mano, el Ortos 15 que se llama, o pudiéramos, no sé si te parece bien, hablar acerca de las preguntas que propone este cuestionario que está validado para el diagnóstico de la ortorexia. Ahorita no lo tengo a la mano, sí. Ahora, el diagnóstico me gustaría, bueno, desde mi percepción y mi punto de vista profesional es un diagnóstico para un tipo de enfermedad como esta o como cualquiera del rubro alimentario, tiene que ser un diagnóstico integrado por distintos especialistas, o sea, no solamente el nutriólogo, no solo el médico, no solo el psicólogo, sino un trabajo conjunto para hacer una evaluación de todo lo que hay alrededor de la persona y por supuesto estas preguntas que hay, bueno, que se habla de que con eso se diagnostica. Yo sí diría, tenemos que ser muy cuidadosos porque finalmente un solo cuestionario no me puede dar los elementos suficientes para saber si la persona está teniendo un problema de ortorexia. Perfecto, o sea, es solamente una herramienta y como herramienta hay que dejarla, ¿no? Como tú dices, tiene que ser interdisciplinario la manera de hacer el diagnóstico, por supuesto, el tratamiento. Angie, ¿algún último mensaje que quieras darle a los radioescuchas? Y el principal es que siempre que vayamos a tomar una decisión que esté relacionada con la alimentación y con toda esta cuestión del cuidado de nuestra salud, es el acercarnos a un especialista. Siempre ir de la mano de un especialista va a evitarnos problemas en nuestra salud severas, de desnutrición, de un inadecuado comportamiento alimentario, si lo hacemos de la mano de un especialista capacitado, orientado, preparado precisamente para atender esas necesidades y estos requerimientos hacia la decisión que estamos por tomar. Bien, Angie, ¿en qué teléfono te podemos localizar?
En el 33 34 62 61. 62 61, 33 34 62 61. Bien, ella es Angélica Pérez, psicóloga y maestra en educación, además fundadora de Caitado, consulta y asesoría integral para los trastornos de anorexia y bulimia. Angie, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad que espero que a más de un radioescucha le haya checado algo de la información y que a través de esto pueda pedir un poco de ayuda. Muchas gracias, Luisa, excelente día para todos tus radioescuchas. Bien, pues ahí lo tienen, información que les puede ayudar a mejorar de verdad la calidad de vida y bueno, dejarlo del tamaño que es, ¿no? Y nos vamos a ir con la última sección del programa. Doctora, ¿por qué estoy gorda? Bueno, mi pequeño estimado, ¿recuerdan que les platiqué acerca de este artículo que se llama 14 cosas que la ciencia dice que engordan? Bueno, pues les había platicado la número 1, que es evitar las comidas en familia puede ser un factor de riesgo. Y un factor de riesgo, fíjense bien, los hermanos y amigos gorditos. Ahí les va. Los allegados te persiguen, dice. Tener un hermano obeso duplica el riesgo de serlo. La posibilidad aumenta si este es mayor y del mismo sexo. Esto lo dice Marcos Pachuki de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en un artículo publicado en American Journal of Preventive Medicine, que es una revista seria de investigación. Los amigos con sobrepeso tampoco ayudan, porque el exceso de kilos, esto dice así, dice entre comillas, se contagia, como ha constatado el doctor David Soham de la Universidad de Loyola en Chicago, en un estudio sobre 1,800 adolescentes, en otra revista seria de publicación, dice, este vínculo ya se había encontrado en otro trabajo que también se publicó en 2007 en The New England Journal of Medicine. Lo bueno es que la delgadez también se transmite. Y si sus amigos son flaquitos, es decir, con una relación de índice de masa corporal, es decir, la relación entre peso y estatura alrededor de 20, es decir, saludable, usted tiene un 40% más de posibilidades de reducir su peso. Así es que sí, hacer entornos saludables, tener ambientes que sean saludables a través de personas que estén teniendo consumos y actividades que te lleven a tener una mejor calidad de vida, se contagia. Espero que te haya servido la información del día de hoy. Te escucho y te veo mañana en un programa más de Nutrición y Vida. Por lo pronto te voy a dejar con el doctor Gilberto Priego. Que tengas un excelente día.